Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este último encuentro sincrónico del curso Antenas y Propagación del periodo 1604. Hoy vamos a estar tratando cómo se va a presentar el desarrollo de la fase 6 del curso llamada Evaluación del radioenlace. Entonces, vamos a revisar un momentico la guía de actividades como primer paso para que no haya ninguna inquietud o dudas referente a esto. Entonces, esta actividad inició el miércoles 27 de noviembre y finaliza el martes 10 de diciembre. Y apunta al resultado número 3, que es diseñar un radioenlace y evaluar su viabilidad a través del cálculo matemático y el uso de herramientas de simulación con el fin de validar los resultados de la implementación. Bueno, entonces esta actividad se desarrolla de manera colaborativa y tiene un puntaje de 125 puntos. Y cada uno de los estudiantes va a seleccionar un rol dentro del desarrollo de esta actividad, ya sea como compilador, revisor, evaluador de entregas o alertas. Solamente un estudiante es el que va a realizar la entrega de qué, de un artículo en formato IEEE de 2 columnas con una extensión de mínimo 6 páginas y máximo 12 páginas, en el cual deben presentar el proyecto desarrollado durante el desarrollo del curso. En el foro de la actividad se publicó el formato en el cual ustedes van a trabajar ese artículo. Entonces, espérense un momentico y vamos a hacerle aquí un poco de zoom para ver exactamente cuáles son esas partes que componen el artículo. Bueno, entonces, ¿qué debe tener primero el artículo? El artículo debe tener un título y ese título va aquí ubicado en esta parte que encontramos acá. Entonces, miren que está en formato título, en Times New Roman, tamaño 24. Entonces, ahí vamos a escribir el título que nosotros le vamos a colocar a nuestro radioenlace que están diseñando, ya sea radioenlace que une de tal lado a tal parte. Entonces, ustedes van a buscar exactamente, ¿verdad? Cómo van a colocar diseño de un radioenlace, diseño y validación de un radioenlace entre tal y tal zona, ¿verdad? Para llevar conectividad a un área rural. No sé cómo ustedes quieran llamar a ese título de ese artículo. Luego van a presentar aquí los nombres de los autores. Entonces, por ejemplo, aquí colocan el nombre. El segundo nombre, por lo general, a veces se coloca solamente la inicial y el primer apellido. Entonces, vamos a presentarlo así. El nombre y el apellido. Bueno, entonces, ¿qué es el IEEE? Es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es un instituto a nivel mundial que crea estándares, normativas y que adicionalmente también dentro de las universidades se desarrollan ramas estudiantiles a través que los estudiantes tengan afiliación y así puedan asistir a los eventos que se hacen, ya sea de orden nacional o internacional o universitario con ciertos descuentos por ser miembros de esta comunidad. Y adicionalmente nosotros en la universidad podemos también acceder a las bases de datos de IEEE, donde se ven los diferentes journals o revistas indexadas que tiene el Instituto de Ingenieros
eléctricos y electrónicos. Tienen diferentes sociedades, computadores, de hecho hay de antenas y propagación de electromagnética, y en sí hay de muchas eh, ciencias de la ingeniería eléctrica y electrónica. Bueno, entonces, adicionalmente, el artículo, después que tengamos un título y tengamos los autores que deberían participar, los 5 estudiantes que están en el grupo conformado, deben redactar un resumen. Entonces, ahora, ¿cómo se redacta ese resumen? Entonces, aquí yo les presento en un PowerPoint cómo redactar el resumen. Entonces, para nosotros redactar un resumen tenemos que tener en cuenta estas pautas. Entonces, primero, debemos dar un contexto y una justificación, es decir, vamos a presentar brevemente cuál es el problema o la necesidad que el proyecto aborda. Ya sabemos que es la necesidad del proyecto, ¿cuál es? A ver si recuerdan, desde la fase 2 del curso. Y ustedes pueden redactar y trabajar, ya, a ver, Angie. Buenas noches. Es llevar internet a las zonas que no están conectadas, a las zonas rurales que no están conectadas. Exactamente. Entonces ahí ustedes van a abordar y van a decir, ¿verdad? Trabajo aborda la necesidad de conectividad en tal sector, la cual está ubicada en tal región o tal zona del país, y ustedes pueden describir un poquito acerca de la problemática de conectividad y enfocarlo también, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenibles que queremos proyectarnos a nivel mundial, que todos estemos conectados y tengamos acceso a Internet. Y explicar, desde ahí usted va a explicar la importancia del tema y por qué es relevante ese campo de estudio. Entonces, ahí va a explicar, ¿verdad?, por qué es importante el diseño de este radioenlace para las zonas rurales, abordando, ¿verdad?, esos objetivos de desarrollo sostenible. Miren, aquí hay un ejemplo, no exactamente de un diseño de un radioenlace, sino de otro proyecto en general. En los últimos años, el aumento del uso de dispositivos médicos ha generado una creciente necesidad de sistemas automatizados que permitan un monitoreo eficiente de la salud en tiempo real. Este proyecto aborda esta problemática mediante la implementación de un sistema IoT orientado a optimizar los cuidados en pacientes crónicos. Entonces, usted puede empezar así su introducción, obviamente, pero usted la va a hacer orientada específicamente al tema del curso. Entonces, también es importante especificar y definir claramente cuál es el objetivo principal de este proyecto que han desarrollado en el curso. Entonces, usted coloca el propósito, el objetivo de este artículo, pueden colocar, ¿verdad? Es presentar el diseño y la evaluación de la viabilidad de un radioenlace a través de una herramienta de simulación Sirio ¿verdad? Y los cálculos matemáticos. Ahí usted puede, ¿verdad?, desarrollar y explicar el objetivo. Aquí hay un ejemplo el mismo proyecto del sistema IoT. Diseñar y desarrollar un prototipo de esos esqueletos para rehabilitación funcional de la mano derecha, mejorando la movilidad y reduciendo tiempos de recuperación. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando nosotros definimos un objetivo? Que ese objetivo empieza con un verbo en infinitivo. Adicionalmente, debe explicar para qué lo haces. Miren que aquí dice para la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, y a veces también es importante mediante qué, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ustedes pueden explicar que lo van a hacer mediante el uso de herramientas de simulación Sirio y también mediante el desarrollo matemático. Entonces, también es importante redactar en el resumen los métodos o enfoques que se van a usar para lograr el objetivo. Entonces, aquí el proyecto seguirá un enfoque experimental, en este ejemplo, utilizando técnicas de modelado biomecánico, simulación y pruebas de prototipos físicos, combinando sensores y algoritmos de aprendizaje automático para evaluar el desempeño. Ustedes ahí pueden explicar que la metodología va a ser enfocada, ¿verdad?, a una simulación
y explican específicamente cómo van a desarrollar, bajo qué normativa, bajo qué enfoque se está haciendo esa simulación en sí. Luego, los resultados esperados, usted va a explicar qué resultados espera obtener. Entonces, aquí usted, mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, se espera desarrollar un prototipo funcional con un nivel de precisión en el monitoreo superior al 90%, capaz de adaptarse a las necesidades individuales de los pacientes. Usted puede colocar, se plantea presentar diseñar o un radioenlace viable que tenga un margen superior a tal para presentar una calidad superior o moderada, ¿verdad? Dependiendo de ese margen que en el cual quedó diseñado ese radioenlace durante el desarrollo del curso. Impacto y aplicación. Entonces, explique la relevancia e impacto del proyecto en el campo o en la sociedad. O sea, aquí hay un ejemplo. Este proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de pacientes con discapacidades motoras, ofreciendo una solución tecnológicamente avanzada y accesible. Entonces, usted va a colocar, ¿verdad?, cómo va a contribuir usted en cuanto a la necesidad detectada en para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, es importante que la extensión máxima de ese resumen sea de 250 palabras y el estilo redactado sea en tercera persona y en tiempo presente. Evitar muchos tecnicismos cuando estamos presentando el resumen para que cualquier lector lo pueda leer y sea comprensible para ellos y accesible. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la primera parte de cómo vamos a presentar ese resumen del proyecto, del artículo. Ahora, la otra parte que viene es índice de términos. Entonces, miren que aquí ya nos explica que es alrededor de 4 palabras o frases claves en orden alfabético, separadas por comas. Entonces, ahí usted va a presentar las palabras claves. Ahí usted va a tener en cuenta, ¿verdad?, el título, radioenlace, viabilidad, va a colocar esos términos precisos, importantes, diseño de antena, no sé, porque también usted también puede presentar acá el diseño de la antena que realizó, es decir, todo lo que hemos desarrollado en el curso. Entonces aquí usted va a colocar 4 palabras claves de su proyecto, porque esto le ayuda a crear como en la base de datos de los artículos de las revistas, para que cuando una persona esté buscando un tema en específico, él la busque por palabras clave y entonces ahí le aparece el filtro de los artículos que tienen esas palabras claves. Luego, lo que viene a continuación es la introducción del artículo. Entonces, ¿qué vamos a incorporar en la introducción? Vamos a presentar el tema principal. Entonces usted va a colocar de pronto de manera general que es un radioenlace punto a punto, va a explicar la relevancia de llevar conectividad a las zonas rurales en Colombia, específicamente de pronto esa área que usted seleccionó. Puede presentar ahí. Luego también explica la importancia de los radioenlaces en las telecomunicaciones modernas, resaltando su impacto en las áreas rurales o difícil acceso. Bueno, algo así, ¿verdad? Aquí se complementa esto con lo otro. Presentar claramente el problema que aborda el artículo. Aquí ya lo expone un poquito más profundo, que en el resumen estaba bastante compilado, entonces aquí la van a abordar de una manera un poco más profunda, plantear claramente el objetivo y el alcance del trabajo. El objetivo, ahí miren que aquí ustedes, en el resumen, aquí usted vuelve y explica y plantea cuál es ese objetivo y el alcance que va a tener ese trabajo, ¿ya? Para que tenga exactamente la persona preciso que va a haber de contenido en ese artículo. Y opcionalmente, usted puede explicar cómo está estructurado el artículo para orientar al lector. Entonces, ahí vamos a tener esos puntos importantes. Entonces, viendo acá, aquí nos dice el formato, la introducción. Luego aquí dice procedimiento para el envío del trabajo. Obviamente porque aquí está mostrando las instrucciones de lo que debe hacer el estudiante para enviar un trabajo a revisión, un artículo. Entonces aquí nosotros le vamos a colocar en ese segundo inciso, le vamos a colocar la metodología.
y entonces van a colocar cada una de las fases que desarrollaron en el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fases? Las que tenemos en el curso. Ay, espérense, para ver la metodología. Entonces, podemos presentar los requerimientos del radioenlace. Ahí presentamos la distancia del radioenlace por vanos, los tipos de datos a transmitir. Entonces, ahí ya colocan cómo es internet, voz, datos, video, selección de los puntos a interconectar. Entonces, usted ahí va a presentar los puntos que seleccionó. Luego, eh, que presente cuáles eran esos requerimientos del radioenlace, presenta el perfil del terreno. Vamos a colocar aquí perfil del terreno, mejor que se vea aquí. Otro ítem que puede ser perfil del terreno. Luego, ahí usted va a presentar el perfil del terreno, va a indicar con qué herramienta lo realizó, va a presentar las coordenadas, puede presentar hasta las tablas que usted presentó en la fase 2 del curso y que nuevamente igual la presentó en la fase 4 en la fase 3 y fase 4 del curso. Este, ¿Qué más? Aquí, elección de bandas de operación y normativa nacional vigente según banda de operación. Entonces, usted aquí luego va a presentar un subtema también con cuál fue la banda que seleccionaron por equipo colaborativo, cuáles son esas ventajas o desventajas que presenta esa banda. Ustedes pueden explicar también qué nos indica la normativa nacional vigente para un radioenlace fijo punto a punto a esa banda de operación que ustedes seleccionaron. Luego pueden presentar otro subítem dentro de la metodología, que es el diseño o selección de antena. Entonces ahí usted presenta cómo desarrolló el diseño, usó la herramienta de el Toolbox de Antena Designer y utilizó tal tipo de antena. Estas fueron las medidas que me dio la antena. Vamos a utilizar, ¿verdad?, el formato IEEE. Ahorita vamos a ver cómo se presentan las tablas y las imágenes en este formato. Eh, Luego hay otro punto, selección de los equipos de radiocomunicaciones. Entonces usted ahí presenta qué equipo de radiocomunicaciones seleccionó. ¿Se acuerdan que ustedes tienen allí una tablita, la explican? No solamente que vayan a presentar la tabla, recuerden que en un texto ustedes siempre que presentan una tabla, usted le hace una referencia cruzada a esa tabla, usted dice en la tabla 1 se presenta las características del transmisor y receptor, este transmisor como opera en una banda tal, a tal banda, presenta este ancho de estas diferentes configuraciones de ancho de canal, estas diferentes modulaciones, se seleccionó tal modulación para trabajar y usted va a ir redactando y va explicando todo, ¿verdad? Referente a ese equipo de transmisor y receptor que seleccionó. Así como en el receptor indicar, ¿verdad?, el nivel de sensibilidad del receptor. Ahora, cálculo de altura de la antena, zona de Fresnel y selección de torre. Luego coloca otros subítems dentro de la metodología donde usted va a explicar cómo realizó el cálculo de la altura de la antena, teniendo en cuenta la zona de Fresnel y de acuerdo a eso presentar, ¿verdad?, la argumentación de por qué selecciona tal torre de comunicaciones para cada uno de los vanos, para cada uno de los vanos del proyecto. Si pueden ver, es prácticamente una compilación de lo que han ido haciendo en todas las fases del curso. Luego van a presentar los cálculos matemáticos de pérdida en el espacio libre. Usted puede explicar qué son las pérdidas de espacio libre, por qué se dan. De hecho, eso fue una de las preguntas también que hubo, si no me equivoco, en la fase 3 o fase 4, perdón, la fase 4 del curso. Usted puede explicar esos conceptos, presentar la fórmula y los cálculos, cuánto le dio a usted. Y luego presentar también el cálculo de presupuesto de potencia referente al margen de desvanecimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos una tabla y ahí presentábamos de acuerdo a la antena, la ganancia de la antena? Bueno, cuando ustedes presenten el diseño de la antena, deben presentar los resultados de la simulación, ¿verdad? El parámetro S, S1, 2, tienen que presentar allí todos los parámetros, ¿verdad? Que igual también ustedes los incluían en una tabla.
y explicaban el patrón de radiación, que fue una de las preguntas que también usted puede presentar esa información ahí en la parte de diseño de antena y explicar cada uno de esos ítems que se les indicó. El, el cálculo de presupuesto de potencia, bueno, ahí ustedes explican qué es eso, cuándo se considera un buen margen de desvanecimiento en un radioenlace, pueden explicar eso también, y presentar ese cálculo que hicieron mediante la tabla. Luego, o mediante la ecuación, como quieran, si no quieren colocar la tabla. Luego presentan la simulación del radioenlace. Aquí van a explicar la herramienta que utilizaron. Para esto usamos la herramienta Sirio, es una herramienta licenciada que bueno, ahí pueden indicar, ¿verdad?, que la universidad cuenta con discurso de usuarios y contraseñas para el uso de este software. Ustedes colocan también las imágenes de cómo configuraron el transmisor, lo que fue la potencia de transmisión, la modulación en receptor, también colocar para que se vea cómo configuraron la sensibilidad del receptor y de la antena, cómo configuraron el patrón de radiación, la polarización y la ganancia de esta. Luego, ya, ese sería el segundo ítem, ya. Ahí tendríamos toda la metodología. Entonces vamos a ir mirando acá. Miren que aquí hay varios subítems, etapa A, hay varios subítems. Igual si ustedes necesitan colocar más subítems, ustedes le van colocando allí. Tutora, Miren, sí, dígame, Angie. qué pena, tutora, interrumpirle. Tutora, una pregunta. En la parte, bueno, de la primera hoja donde aparece lo de introducción y eso, hay una partecita que está como amarrada, por decirlo así, en la parte de abajo. Quería preguntarte, ¿esa Ujú. parte exactamente debe de quedar allí? O sea, lo No, que nos dice ahí, o simplemente eso se elimina, no, eso lo o... pueden eliminar. Eso es como un pie de página que colocaron ahí. Eso lo eliminan. Esto lo pueden eliminar. Ah, ok, bueno, señora. Sí, porque yo dije, bueno, será de pronto como para colocar, no sé, algún otro dato, la fecha, como nos decía ahí, pero pues sí tenía como la duda. Yo dije, pues no lo creo muy necesario, pero no sé si Ujú. tengo que presentarlo con ese formato. No, bueno, esto lo pueden eliminar, esta partecita de acá, pero si usan el mismo formato en cuanto a tipo de letras, por ejemplo, introducción, tal cual, así como está el tipo Times New Roman 10, título 1. Miren que aquí empieza con una mayúscula, con una letra que está en tamaño 28. Tratar de conservar este formato. ¿Para qué? Para que ustedes se vayan familiarizando también en los eventos académicos, cómo se presentan los artículos. ¿Vale? Listo, bueno, señora, muchísimas gracias. De hecho, esto puede ser en la abrebocas también para que ustedes, si ustedes quieren tomar una opción de grado, un proyecto de un proyecto aplicado, ustedes pueden trabajarle en base a lo que han desarrollado también en el curso, si les interesa también. Bueno, entonces, miren que aquí hay varios subítems de esa parte y miren lo importante de las figuras. Cuando nosotros presentamos una figura, siempre se debe ver, ¿verdad?, cuál es ese eje Y, cuál es el eje X que se está graficando. Y miren que aquí dice figura 1, tiene un título. Miren que FIG está abreviado, no aparece la palabra figura, sino FIG.1. Hay un espacio después del número de figuras seguido por dos espacios. Es una buena práctica para explicar la importancia de la figura en el subtítulo. Entonces aquí le colocamos solamente la figura y el título de la figura. Listo. Es bien sencillo. Es diferente a las normas APA, pero este formato es el más utilizado nosotros en ingeniería. Ahorita vamos a ver también cómo son las citaciones bibliográficas. Por ejemplo, miren acá la tabla 1. Miren que la tabla, el título va arriba. Es diferente a la figura, que el título fue abajo y era pegado a la numeración. Figura 1 y enseguida acá figura 1 y enseguida el título. En cambio acá en la tabla está la numeración de la tabla, luego viene el título de la tabla. Miren que esto está centrado, luego presentan la tabla. Miren estas tablas que se ven así bien bonitas, académicas, solamente le colocan línea arriba y línea acá y no le colocan tanta separación en columnas. Entonces se ven bien bonitas así presentadas. Bueno, pero ya eso es
visual, ¿verdad? No hay ningún problema. Y luego, aquí también si ustedes quieren agregar alguna explicación a la tabla, ustedes lo pueden hacer. La tabla presenta esto, algo así, alguna información, si usted lo ve necesario, lo hace. Miren que aquí hay varios subtítulos que ustedes... Mira, aquí, por ejemplo, aquí presentan tercero la matemática, cuarto las unidades. Nosotros de tercer punto vamos a utilizar es la parte de resultados. Entonces, después de la metodología y cada uno de estos ítems desarrollados y presentados, vamos a presentar los resultados. Entonces, allí sí ya vamos a presentar son los resultados de la simulación comparado con los cálculos matemáticos. ¿En relación a qué? A las pérdidas en el espacio libre de cada vano, la PIRE de cada vano, el margen del sistema, indicar si el radioenlace es viable y si cumple con la normativa vigente para cada vano. Es importante presentar ya esos resultados. Recuerden que en el vano digital les aparecen esos cálculos referentes y los comparan con los cálculos matemáticos que ustedes realizaron allí en la metodología. Luego van a presentar por último las conclusiones. Entonces es importante para redactar las conclusiones comenzar recordando brevemente el objetivo del estudio y cómo se abordó, ¿verdad? Con otras palabras, no siempre usar las mismas palabras, sino tratar de explicarlo nuevamente, resaltar los principales hallazgos obtenidos durante el diseño y la simulación. Entonces, ustedes ahí resaltar exactamente cuánto le dio el margen de desvanecimiento de ese sistema, explicar si el radioenlace cumple con los criterios de viabilidad y normativas. Usted explica allí si se cumple con la potencia de transmisión, con la PIRA, todo eso si cumple con la normativa. Y luego menciona brevemente las limitaciones que pueden haber afectado el diseño o la simulación. Ahí usted puede presentar eso también. Puede indicar también en las conclusiones que de acuerdo a la simulación y a los cálculos matemáticos se pudo eh, evaluar, se pudo establecer que los equipos seleccionados cumplen con la normativa y cumplen para que el radioenlace sea viable, obteniendo un margen de tal, y entonces ahí ustedes van explicando. Y las referencias bibliográficas sería ya lo último que van a presentar en su artículo. Miren que todo lo han hecho en el curso, ya está desarrollado, solamente que tiene un tiempo, ¿verdad?, para acoplarnos y amoldarnos a este nuevo formato. Entonces, indicaciones útiles. Ya después que usted presente resultados, va a presentar acá lo último que sería la bibliografía. Miren que aquí están ya las conclusiones. De hecho, tiene un nombre 9, pero ustedes le colocarían, creo que es el ítem 4 de ustedes. Y miren aquí las referencias. Miren las referencias en IEEE. Se colocan en el orden como van apareciendo las citaciones en el texto y son numeradas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando usen alguna citación sobre algún texto o algún concepto que vayan a presentar, cuando citen, usen si no tienen un gestor de referencias, ustedes pueden usar el mismo que tiene Word incorporado, que es aquí en referencias, usted le da insertar cita y usted agregar aquí nueva fuente. Entonces usted escoge si es un libro, si es una sección del libro, si es un artículo, si es un informe. En general, usted toma de dónde tomó esa fuente o una sección del libro. Aquí coloca el autor. Para el autor, usted va aquí a editar, coloca el apellido y el nombre y la inicial del segundo nombre si tiene esa información. Luego aquí el título del libro, el autor del libro, el título del libro. Aquí se refiere porque es una sección del libro. Pero si es, por ejemplo, un artículo, aquí el nombre del autor del artículo, el título, el nombre del journal, el año y las páginas exactamente donde tomó esa información. No es que va a colocarla, cuando usted coloca una citación, no es porque usted tomó textualmente la información. Siempre parafrasee y escribe con sus propias palabras el texto que haya tomado, la información que haya tomado de otra fuente.
porque es importante citar, porque es que le da validez académica a su trabajo, porque nosotros no podemos colocar cualquier información que tomamos de la web, porque no sabemos si es confiable o no. Entonces, siempre donde vamos a tener fuentes confiables de un libro, de un artículo, de un informe de alguna agencia específica, ¿verdad? Entonces, no nos podemos valer de información así que podamos sacar de la web porque a veces, pues no tiene peso o validez. Porque ya si un libro o un artículo, pues pasa por un proceso de unos evaluadores, personas reconocidas en esa área, donde puedan validar que esa información es acertada porque hubo un trabajo y que se llegó ya a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, las citaciones dentro del texto, no sé si aquí se muestran, pero entonces van a aparecer es en número. En uno, entonces, por ejemplo, en vez de citar el autor, tú citas es el número. Es el número, entonces aquí al final en la bibliografía tú vas a buscar dónde está uno. Entonces tú buscas el, el artículo donde está esa información. Por ejemplo, cuando usas varias citaciones, entonces para armar una frase, tú puedes colocar 1,2. O si ya usas más de 2, colocas, por ejemplo, de 1 hasta 3. También puedes colocar 1, el guión, y luego en corchetes el número 3. Entonces, básicamente, esta es como la manera como ellos usan la bibliografía, la inicial del autor, el apellido, el título del artículo o título del libro, el título de la revista, el volumen, el número de páginas, el mes y el año de publicación. Entonces, pero si ya ustedes usan la citación en Word, automáticamente pues usted puede insertar al final la bibliografía. Luego que usted haya hecho las citaciones correctas dentro del texto. Cuando usted hace las citaciones dentro de un texto, usted escoge aquí el estilo. Miren que aquí está el estilo IEEE. Usted lo selecciona y automáticamente pues el Microsoft Word le va a crear la referencia de manera correcta y introduce los datos correctos. Bueno, chicos, ¿tienen alguna inquietud? Vamos a revisar igual antes de revisar la rúbrica de evaluación, ¿tienen alguna inquietud? Por mi parte, no, señora. Ok, Angie, gracias. Vamos. Un momentico que no sé qué tiene mi computador, que está como un poquito lento. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. El primer criterio de evaluación va a ser la participación de usted en el foro. Entonces va a ser importante que usted tenga esa interacción en el foro con sus compañeros. Y esto va a tener un puntaje de 20 puntos. Realiza aportes significativos en el foro de aprendizaje colaborativo, demostrando avances o incluso inquietudes temáticas relacionadas con la actividad. Usted va a hacer aportes, ustedes se pueden ir dividiendo, por ejemplo, usted va a trabajar en la introducción, palabras claves, el resumen, el otro va a trabajar en la metodología de tal a tal parte, ustedes se pueden reunir y ustedes van revisando porque para no dejarle como todo al compilador y el compilador revisa, verifica que todo esté bien y así entre todos se pueden ir organizando para que puedan terminar y entregar mucho más rápido esa actividad y no se demoren más de un día haciéndolo. Si ustedes se dividen las actividades, ustedes ya, porque ya ustedes en sí han desarrollado un trabajo colaborativo durante todo el curso. Y luego, el segundo criterio de evaluación es presenta un único artículo científico grupal siguiendo los lineamientos del formato IEEE indicados. Entonces aquí vamos a evaluar, presenta un único artículo científico grupal, bien organizado, siguiendo los lineamientos de formato indicados, el cual fue entregado en el entorno de evaluación. Y tercer criterio de evaluación evidencia la capacidad de aplicar los conceptos de las unidades 1, 2 y 3 del curso. Miren que este es el mayor criterio 90 que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el contenido que ustedes
incorporan a ese artículo. Por eso les estaba explicando cómo que colocar en cada uno para que así no se pierdan y tengan como un mapa de lo que van a presentar. Entonces se va a evaluar el que el estudiante evidenció la incorporación completa y adecuada de los conceptos impartidos a lo largo del desarrollo del curso, como son fundamentación de propagación y antenas, diseño de antenas, selección de equipo, cálculo matemático, balance y reenlace, resultados de la simulación y comparación con los cálculos matemáticos. Entonces ahí usted, miren todo lo que tiene que presentar, igual se le explicó ahí en el PowerPoint, en la presentación de cómo lo debía hacer. Básicamente, esos son todos los criterios, 3 criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para esta actividad. Bueno, tiene la mano levantada Jorge Alberto Ayala. Adelante, Jorge, indícanos tu inquietud. ¿Qué más, instructora? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bueno, te comento. Primera pregunta, aquí como haciendo de pronto un resumen. La idea es tomar un punto que ya esté o tomar el punto que nosotros ya hicimos. Sí, como veo que es un trabajo grupal. Primera pregunta. Tomar el punto que quede. Que ya hicimos nosotros en el trabajo que hemos hecho o tomar uno desde cero entre el grupo. No háganlo, no presenten lo que ya desarrollaron durante todo el curso, según la banda de operación, que ya todo lo que han trabajado en el curso, no se pongan a inventar un nuevo punto porque pues no les va a alcanzar el tiempo para hacer otra vez la simulación y hacer todo. Perfecto. En mi caso, pues yo he tenido algunos desajustes, tanto como la antena o algunos datos no me han brindado el 100%, ¿sí? Pues se supone que la idea de todo lo que hemos hecho en el transcurso de esto es que pues algunos puntos no son viables, ¿sí? No importa que no sea viable como tal la antena. ¿Cómo así que la antena no es viable? Por lo menos en mi caso, el último ejercicio de simulación, no me dio como viable el ejercicio, ¿sí? El Debo acomodarlo. radioenlace, el El radioenlace no te radioenlace, dio sí. viable. ¿Mm? Puedes presentarme los cálculos que tienes allí. Bueno, me tocaría buscar, es que estoy en estos momentos desde otro equipo, pero me tocaría buscar entonces el instructor y luego ya hago la retroalimentación con el director en el foro, ¿sí? Es en cuanto a la primera pregunta, entonces, para que me aclare esa parte. ¿Sí? Porque Segundo, recuerden que en la fase anterior se les explicó que debían de tal manera hacer que el radioenlace fuese viable. Y recuerden que igual cada uno lo iba a hacer a diferentes modulaciones con diferente sensibilidad del receptor. Y entonces si ustedes veían que el radioenlace no era viable de pronto porque necesitaban una mayor ganancia de antena, porque no les el presupuesto, ¿verdad? No les alcanzaba, no les daba un buen margen. Entonces ahí tenían que hacer los ajustes pertinentes. Entonces, ¿cómo hacía los ajustes? Pues podía cambiar la antena. De pronto ya no usaba la antena diseñada, sino que usaba una antena comercial. Pero esas decisiones las teníamos que tomar ya en la fase anterior del curso, en la fase 4. ok, vale. Segundo, pues, Igual el que no lo haya hecho lo puede hacer ahora, ¿verdad? sí, sí, la idea es reacomodar pues esos datos para que sea viable en este. Bueno, el otro, pues creo que uno de los problemas, inconvenientes, como le queramos llamar, ha sido el tema de la participación y trabajo en equipo, ¿sí? Principalmente en mi grupo, ¿sí? Pues ha sido difícil el tema de la comunicación. En caso tal de que siga teniendo ese problema con la comunicación de los compañeros, ¿lo tendría que hacer yo solo? Bueno, ¿qué les recomiendo yo siempre? Trabajar y dejar la evidencia. Si ustedes no tienen una buena comunicación con sus compañeros, pues entonces debes desarrollar y entregar el trabajo tú de manera individual y debes dejarlo indicado en el foro. Es decir, mire, como nunca nos hemos puesto de acuerdo, no ha habido de pronto una interacción temprana o una interacción para poder desarrollar el trabajo, entonces tú puedes indicar, ¿verdad?, que lo vas a desarrollar de manera individual. Pero el Sí, porque objetivo es que traten si ustedes trabajan de manera colaborativa, se les hará más fácil. Entonces traten de alguna manera de contactar a sus compañeros, pero si se ven que no es viable, que no se puede, pues entonces no hay ningún problema con que lo presenten de manera individual. perfecto, perfecto. Entonces, sí, yo igual ya hice el aporte pues al foro como tal de dando disponibilidad a que ya estoy preparado para realizar el trabajo con los compañeros, ya pues depende, yo ya me he intentado comunicar con Teams y no se ha podido.
Entonces, instructora, yo tengo una tercera pregunta, pero en este caso no sé si su merced me la puede aclarar. Y y no es con respecto a las notas. Es que yo veo, no es con la nota, sino más bien con los porcentajes. Es que yo veo que dentro de lo que se me ha calificado, en total, que son bueno, el cuestionario de Presaber, la unidad 1, 2 y 3, no suman los 375 puntos que debería sumar esta fase, esta etapa. No sé Ah, porque si, está Por el el componente laboratorio. práctico. dime, Está el componente práctico. ¿y es en donde se ve la nota como tal o donde se ve esa parte? Lo que pasa es que esa nota te la asigna el tutor que está en el centro, donde lo desarrollaste de manera presencial. Entonces tú te pones en contacto con él, le puedes indicar cuál es la nota. Esa nota, ya ahora que se cierra el momento intermedio, que ya todos los docentes de los diferentes centros publiquen la nota en el OIL, yo vengo y la centralizo y entonces ya se les pasa a ustedes en el campus, les aparece ya esa nota reflejada. Pero Recuérdame, es dime. importante, ¿verdad? Que hablen el, con el tutor asignado en el componente práctico, él es el encargado de evaluarlo. Recuérdame esa nota de qué es, instructora. Del desarrollo del componente práctico en situ. Ay, Vale, voy a hablar con él sobre eso. ¿Y tú Doctora, dónde desarrollaste el componente práctico, Jorge? No, no recuerdo haber desarrollado un componente práctico en sitio. ¿No te inscribiste nunca a un componente práctico? No, señora, no que recuerde, honestamente. Uy, Bueno, entonces perdiste esos puntos porque ¿tú en qué ciudad estás? En Cimitarra, Santander. Bueno, en Santander, de hecho, se hizo en noviembre. Se hizo en noviembre, pero bueno, creo que no sé si era en Bucaramanga que se desarrolló el componente práctico y se desarrolló a finales de noviembre. ¿No? Y yo he Entonces, participado de por sí en casi todas estas, bueno, no voy a decir que en todas, pero de por sí siempre participo en un TIPAS y, y no sé si estuvo la información suficiente o ignoré algún aviso con respecto a eso, pero no vi por ningún lado. pues por el Teams, se publicó sobre los componentes prácticos y en la primera webconferencia del curso se les indicó sobre el desarrollo del componente práctico que era in situ. Era el diseño de la implementación de una antena, diseño e implementación de una antena. Entonces, pues, y siempre los estudiantes han preguntado por el Teams y se les ha estado como orientando. De hecho, la semana pasada, los estudiantes de la zona Amazonía y de la zona de Popayán y en Popayán tuvieron su componente práctico hasta la semana pasada, porque no se les había habilitado en sus centros. Honestamente voy a comunicarme con el instructor porque sí estoy desorientado con respecto a este componente. Habla, espérate, vamos a revisar un momentico, voy a dejar un momentico de grabar porque ya estoy como que, para que no quede tan largo la grabación. Entonces,